Vamos a aplicar todo lo que vamos a ver en este estudio. Hermanos, bueno, un saludo a Kay, que nos acompaña esta noche. Nos agrada mucho tenerla con nosotros. Luego les voy a recordar que mantengamos el micrófono cerrado hasta que vayamos a participar, que cuando participemos entonces sí lo abramos. Mientras tanto que tengamos los micrófonos cerrados para que no interfieran ruidos ahí. Bueno, hermanos, el estudio de hoy corresponde a Primera de Reyes, capítulo 12, de los versículos 25 al 33. Ahí vamos a estar viendo lo que es el pecado de Jeroboam, el rey Jeroboam. Y luego vamos a estar viendo Primera de Reyes, todo el capítulo 13, que se refiere a un profeta de Judá que es amonestado, ¿verdad? No, perdón, es un profeta de Judá que amonesta al rey Jeroboam. Entonces, bueno, vamos a un poquito antes de entrar en este estudio en cuestión, vamos a contextualizar un poco y a ver un poquito de antecedentes. Bueno, los que estuvieron el domingo pasado, David ahí explicó sobre la división del reino de Israel, ¿verdad? Y él explicaba que esa división del reino fue únicamente física, ¿verdad? Pero no fue una división religiosa. Y que Jeroboam, de quien hoy vamos a hablar, tenía que apegarse a la ley de Moisés, cosa que vamos a ver que no hizo. En este estudio vamos a ver que no fue así. Eso significa que las 10 tribus de las que él era rey debían ir a adorar a Jerusalén, y ahora vamos a ver todo lo que sucede por esa situación. También David mencionó las 3 principales causas de la división del reino, en reino del norte y reino del sur. Recordemos que el reino del norte abarcaba 10 tribus y la del sur abarcaba 2 tribus, Judá y Benjamín. Bueno, David mencionaba las 3 principales causas de esta división del reino, y la principal fue la idolatría de Salomón. Y como decía don Carlos, ¿verdad? Es sorprendente cómo Salomón al final de sus días se dejó llevar por la idolatría. Es realmente muy triste el caso de Salomón. Otra de las causas de esta división del reino fueron los conflictos entre las diferentes tribus, ¿verdad? Entre Judá, Benjamín y las otras 10 tribus. Y otra de las causas de la división del reino fue esa necedad de Salomón, ¿verdad? De oprimir al pueblo con cargas muy elevadas de impuestos. Pero tras de eso luego viene el siguiente rey, hijo de Salomón, Roboam, y empeora la situación porque endurece aún más la carga tributaria del pueblo, y todo esto ocasiona un caos y una división. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta que la causa principal es la idolatría de Salomón que se instauró, y las consecuencias que tuvo esto, ¿verdad? Consecuencias directas como la pérdida de la tierra prometida y la destrucción del templo. Aquí en este estudio vamos a ver el pecado de Jeroboam, que fue sumamente grande, y todo el reino del norte pagó las consecuencias. Vamos a ver aquí en este estudio, en Jeroboam, vamos a ver a un rey muy débil, aparentemente muy de carácter, pero más bien era débil, era inseguro, y sobre todo muy falto de
de fe y de confianza en Dios. Vamos a ver aquí algo muy feo, y es que Jeroboam va a repetir el pecado que el pueblo cometió al salir de Egipto. Recuerdan que construyó un becerro con Moisés. Pues Jeroboam va a hacer exactamente lo mismo. Va a caer en esa idolatría. Va a construir un becerro, dos para diferentes ciudades, y le va a atribuir a esos becerros, a ese becerro, la liberación del pueblo de Egipto. Bueno, hermanos, entonces vamos a iniciar con Primera de Reyes 12, del 25 al 33. Pero bueno, quiero que quede muy claro esto, ¿verdad? Que Salomón había apostatado y que provocó que Israel se dividiera en dos reinos, del norte y del sur. También, bueno, ya fue mencionado el rey Roboam, hijo de Salomón y hijo de Salomón, sí, y nieto de David, ¿verdad? Y fue el primer rey de Judá, mientras que Jeroboam fue el rey del otro reino de Israel. Ambos fueron contemporáneos, y el reino, bueno, entonces se dividió a partir de esa adoración tonta que inició Salomón, ¿verdad? Entonces vean qué rápido ya podemos ir hablando de aplicaciones. Aquí, la división, la verdad que no trae nada bueno, ¿verdad? Nunca. Aquí vamos a ver todo el conflicto que se desató por la división. Estas divisiones muchas veces las vemos en las iglesias, ¿verdad? En el seno de las iglesias, y nunca traen nada bueno. Bueno, yo le voy a pedir a don Carlos Quesada si puede abrir el micrófono para que lea Primera de Reyes, capítulo 12, del 25 al 33, si me hace el favor. Sí, claro, con mucho gusto. Gracias. Bueno, empezamos. Primera de Reyes, capítulo 12, el pecado de Roboam, versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros, ¿qué va? Dos becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso.
Muchas gracias, don Carlos. Mucho gusto. Bueno, vean, hermanos, vamos, don Carlos, le voy a pedir nuevamente que lea del 25 al 27. Del 25, ok. Dice así. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Bueno, hermanos, vean aquí que lo primero que hace Jeroboam como rey de Israel es reedificar dos ciudades, Siquén y Penuel, ¿verdad? Y vean que en el versículo 26 dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Dijo Jeroboam en su corazón. Y ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Es una tendencia del ser humano dejarse guiar por las emociones. Y eso pasó con Jeroboam. Empezó a, digamos, por decirlo así, como a crear fantasmas en su mente y se imaginó un escenario que no existía. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, surgen temores totalmente infundados en Jeroboam de un supuesto riesgo de que su pueblo le diera la espalda y que lo dejaran a él como rey y se fueran con el otro de los reinos, con Roboam. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que Jeroboam desconfió de su pueblo, pensó que sus súbditos lo iban a abandonar, sobre todo por el hecho de que cuando se dieran estas fiestas solemnes y el pueblo tuviera que ir a adorar a Jerusalén, entonces iba a ser un riesgo ese contacto con Jerusalén. Por eso él edificó ciudades en Siquén, estas ciudades de Siquén y de Penuel que estaban en la región de Samaria. Pero ahora él teme que al tener que ir sus súbditos a adorar a Jerusalén, eso va a hacer que se vuelquen nuevamente al rey Roboam. Entonces, vea todo lo que este rey se imagina, ¿verdad? Que su pueblo le va a dar la espalda, que se van a ir con Roboam. Entonces, a partir de ahí, entonces, él ve que este acercamiento puede ser muy peligroso, este acercamiento con el rey de Judá. Entonces vemos aquí en el versículo 27 que dice, me matarán a mí. Incluso llega a pensar eso, ¿verdad? Que no solo que se van a volver a Roboam, el rey de Judá, sino que lo van a matar. Todo eso él empieza a maquinar en su mente, a creérselo, y piensa que su propia gente se va a ir con Roboam y que lo van a matar, para que de esa forma se facilite el restablecimiento de un solo reino. Entonces lo que estamos viendo aquí es que sencillamente Jeroboam no se apoyó en Dios, temía que el otro rey le quitara su reino. Ahora, nos preguntamos por qué desconfiaba Jeroboam si precisamente Jeroboam había recibido una profecía de parte de Dios
de que reinaría sobre las 10 tribus de Israel después de la muerte de Salomón. Eso, bueno, no lo vamos a leer ahora, pero sí les voy a dar la referencia que está en Primera de Reyes 11, del 29 al 33. Ahí se puede ver cómo Jeroboam había recibido esa profecía de parte de Dios a través de un profeta, de que le corresponderían 10 tribus que estarían a cargo de él. Pero a pesar de que Dios le había confirmado esa profecía, pues él desconfía, realmente está desconfiando de Dios. Le voy a pedir a don Carlos que lea los versículos 18, 29 y 30. Un momentito. Ajá, ok. 28. 29 y 30. Estaba leyendo el capítulo 11 que usted estaba haciendo mención. Ya, Y ahí le habla el profeta. Ahí, sí. Ok. 28, 27, 28 y 30. ¿Cómo es? 28 o 27. 9 29. Ok. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. 30. Sí, gracias. Ok, justo. Bueno, hermanos, en estos versículos que leyó don Carlos, estamos viendo ahí que Jeroboam definitivamente desconfió de la providencia de Dios y empezó a idear formas y medios, ¿verdad? Incorrectos, en realidad pecaminosos. ¿Por qué? Por esa inseguridad que lo embargaba, ¿verdad? Según él iba a perder no solo su reino, sino su propia vida, ¿verdad? Entonces ese temor, esos temores infundados, lo hacen tomar una acción que una acción muy nefasta realmente, porque esa acción va a alterar el culto de adoración religiosa. Entonces, vemos todo lo que pasó por la mente de este rey, ¿verdad? Y eso precisamente nos deja ver algo de su carácter, ¿verdad? Era inseguro, como dijimos, y de muy poca fe en Dios, muy poca confianza en Dios. Y es que vean que ni siquiera fue que le llegó un rumor de rebelión, ¿verdad? Contra su reino. Simplemente nació de su corazón esa idea, ¿verdad? Recordemos que el corazón es engañoso. Entonces, él se dijo a sí mismo que lo iban a matar, se le metió esa idea y fue algo tonto, infundado, porque el mismo pueblo lo había buscado para proclamarlo rey. Y ahora, sin ninguna base, él estaba pensando que le iban a quitar el reino y que su pueblo le iba a dar la espalda. Pero ¿por qué iba a hacer eso el pueblo? ¿Por qué le iba a dar la espalda? Si bien lo habían favorecido, lo habían escogido como rey. Pero bueno, como decíamos, esta actitud fue lo que lo llevó a hacer cosas en realidad abominables. Pasar de la adoración correcta a una adoración idólatra es algo impensable. Y esto pues nos pone a pensar, ¿verdad? Porque como les decía, este hombre deja ver una gran desconfianza en Dios. Y cuando nosotros desconfiamos de los planes de Dios, cuando hacemos nuestros propios proyectos, nuestros propios planes sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta lo que el Señor nos ha dicho,
Pues por supuesto que nos vamos a equivocar, ¿verdad? Es cuando realmente nos sentimos como o nos creemos como superiores a Dios y entonces desconfiamos y decimos, no, es que Dios se puede equivocar, mejor a lo seguro, mejor con mi propio plan. Entonces, bueno, aquí nos preguntamos cómo un pueblo que se había rebelado contra el otro rey, Roboam, iba a volver con ese rey, Roboam. Recordemos que, como mencionamos al principio, una de las razones de la división del reino fue que Salomón había impuesto cargas muy onerosas sobre el pueblo, cargas tributarias, y para rematar, cuando le toca reinar a su hijo Roboam, en vez de aliviar la carga, endurece aún peor, aún más que lo que había hecho Salomón. Entonces esa fue una de las razones de la división del reino. Sin embargo, ahora Jeroboam está temiendo por su trono. Entonces veamos, hermanos, el peligro que conlleva darle rienda suelta a nuestros pensamientos, ¿verdad? Darle rienda suelta a nuestra falta de fe. Vamos a ir viendo ese tipo de enseñanzas, de irlas aplicando. Verdaderamente no había ninguna razón para que Jeroboam tuviera esos temores. Pero vean qué terrible, esos temores fueron los que provocaron una falsa adoración que incluso va a llevar a Jeroboam a reemplazar a los sacerdotes. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, don Carlos, le pido que lea los versículos 29, 30 y 31, por favor. Con mucho gusto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, a los becerros, ¿verdad? Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar, asimismo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Ajá. ¿Sigo? ¿Está No, ahí? está bien, gracias. All right. Bueno, en estos versículos vemos que prácticamente todo empezó en su corazón. Todas estas maquinaciones tontas empezaron en el corazón de Jeroboam. Entonces vamos aplicando, ¿verdad? Tengamos claro que cuando Dios da una palabra, esta se cumple. Pero vemos que en el caso de Jeroboam puso en tela de duda la palabra de Dios. Y pensaba yo que es esto de Jeroboam no está, digamos, no está nada lejos de lo que sucede hoy en día en muchas iglesias. Vemos que muchas iglesias han adoptado, no sé, prácticas que son obviamente muy mundanas en unos casos, pero eso lo hacen con el fin de atraer a la gente, con el fin de cautivarlos con prácticas que en realidad están fuera del lugar, ¿verdad? Que van decididamente contra la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que desechar todo aquello que es mundano, ¿verdad? Dentro de la iglesia no lo podemos permitir. Todos esos becerros de oro a los que a veces acudimos cuando dudamos de Dios. Bueno, en el versículo 32, que fue el último que leyó don Carlos, vemos que Jeroboam no se conformó con fabricar ídolos, sino que además ordenó sacerdotes. Vean
hasta dónde llegó, ¿verdad? Ordenó sacerdotes que no eran de la línea de la tribu de Leví, ¿verdad? Que eran los que Dios había llamado. Eran los únicos los de la tribu de Leví eran los únicos llamados a ejercer el sacerdocio. Pero este hombre, en una forma osada, ¿verdad?, escogió gente que no tenía ese llamado de Dios. Era gente sin llamado. Y definitivamente, bueno, esto es una gran osadía y también es un gran problema de algunas iglesias hoy en día, ¿verdad? Porque, cuánto vemos iglesias con predicadores de falsa doctrina, predicadores que no tienen el llamado de Dios. ¿Cuántas iglesias tienen como líderes a gente que no está en comunión con Dios, que no está consagrada, ¿verdad? Prácticamente muchísimas iglesias están lideradas por los mercaderes de la fe, ¿verdad? Como lo hemos visto en numerosos ejemplos de la Biblia. Y qué peligroso es esto porque generalmente este tipo de personas son gente que se aman a sí mismos más que a Dios, ¿verdad? Aman el dinero y qué triste porque muchísimas veces hacen del templo un circo, ¿verdad? Lo convierten prácticamente en un circo solo para atraer gente. Entonces lo que hizo Jeroboam no está muy alejado de lo que hacen muchas iglesias hoy en día. Entonces, bueno, vieron que en el versículo 32 dice que Jeroboam instituyó, vean, es que instituyó fiestas solemnes. ¿Cómo se atreve si solo Dios podía instaurar ese tipo de festividades? ¿Quién era realmente él para instituir algo que solo le correspondía, que solo le compete a Dios? Pero él lo hizo como una táctica política, ¿verdad? Él pensó que de esa forma, pues su gente no iba a estar tentada a volver a jugar. Ahora, el versículo 33, si me lo leen, don Carlos. Claro, con mucho gusto. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ajá. Bueno, vean hasta dónde llegó ese atrevimiento, diría yo, ¿verdad? Vean que es increíble, ¿verdad? Se sacó de la manga un mes ahí, inventado. Todo eso salió de su propio corazón, ¿verdad? Porque Dios nunca le dijo que hiciera eso. Y lo peor de todo fue que con esto Jeroboam hizo pecar a todo el pueblo, a toda la gente de su reino, de las 10 tribus. Definitivamente fue piedra de tropiezo. Y de eso tenía que dar cuentas a Dios, ¿verdad? Hoy igual, ¿verdad? Hoy muchos líderes están llevando al precipicio a muchos de sus miembros y todos van a dar cuenta de sus acciones, de todas esas malas prácticas. Así que aplicación, ¿verdad? No podemos traer becerros de oro a la iglesia. Jeroboam definitivamente hizo a un lado lo santo para meter la idolatría. Vean, de verdad, no solo lo peligroso, sino lo abominable. Y vean que hizo una fiesta solemne. Es que de verdad, con el fin de atraer a la gente, ¿verdad? Eso también lo hizo por conveniencia política y todo eso tuvo consecuencias. Entonces, nunca podemos pensar que vamos a tener éxito con cosas incorrectas, con cosas que muy claramente sabemos que Dios no las acepta.
Entonces, debemos mantenernos fieles en todo momento a la palabra de Dios y creerle. Don Carlos, Sí, yo tengo dos comentarios. En el sí, versículo, bueno, el 28, al inicio de lo que leímos, me llama mucho la atención que dice que él tuvo consejo. Y dime, me hace pensar que además de su corazón rebelde, quién sabe qué tipo de gente lo rodeaba, ¿verdad? O con quién se aconsejó. El mismo Salomón escribe en, yo no sé si es Proverbios, Eclesiastés, que en multitud de consejos, de consejerías, digamos, está, ¿cómo es que dice? Está la sabiduría, ¿verdad? Entonces yo supongo que este Jeroboam se prefirió aconsejar con su círculo íntimo y ya, y ahí quedó, y después le dio rienda suelta a su corazón. Y bueno, y también el hecho, bueno, yo no sabía que los becerros estaban separados. Yo creí que eran como en un mismo lugar, pero no, si estaba uno en una ciudad y el otro en otra. Qué error más grande, ¿verdad? Si fuera que solo hubiera estado en una ciudad, bueno, no sé, pienso que hubiera sido un poco menos la influencia, ¿verdad? Y bueno, como tercer cosa, que me llama la atención que parece que ese mes que él inventó está como que chocan con el de Judá, ve, aquí, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Entonces me hace pensar que él obstinadamente lo hizo que calzara así, que chocara, para que la gente no fuera el de Judá y si fuera lo de él. Eso sería. exacto, David, así es. Puso dos becerros muy estratégicamente, ¿verdad? Uno en una ciudad y otro en otra, y casi que en la frontera entre Samaria y el otro reino, para que para que se evitaran las presas, por decirlo así, y no fueran a adorar a Jerusalén. Eso era el terror que él tenía, ¿verdad? Que fueran a adorar a Jerusalén y perdiera apoyo y eventualmente perdiera su reino. Entonces hace eso, ¿verdad? Empieza, no le importó, sino que instaura ya la idolatría con tal de asegurarse él su puesto como rey. Y luego lo otro, sí, importantísimo, la sabiduría que hay que tener en a quién acude uno como consejero, ¿verdad? Porque precisamente eso, cuando uno recurre erróneamente a personas que creen que lo pueden ayudar y está acudiendo a personas que más bien tal vez en muchos casos están haciendo la guerra dentro de una iglesia, ¿verdad? Entonces, a los mismos pastores. Entonces, qué peligroso es eso. Y sí, sí, este hombre era eh, no muy inteligente, ¿verdad? Sino más bien como que medía las cosas a su favor, sin importarle las consecuencias. Bueno, entonces, recapitulando un poco, vemos que Jeroboam tuvo un miedo injustificado de que las tribus que él gobernaba se volvieran eh, contra él, ¿verdad? Y, y vimos entonces bueno, esto sí, de verdad hay que darle bastante importancia porque, porque de verdad ese temor tan infundado hizo que, como mencionaba David, incluso hizo que calzaran fiestas, pero a su beneficio, ¿verdad? Porque él sabía que el pueblo 3 veces al año subía a Jerusalén para celebrar las fiestas solemnes, que eran básicamente Pascua, Pentecostés, sí, creo, y sí, Pentecostés, y tabernáculo, creo, los tabernáculos. Entonces, para evitar que su pueblo fuera a Jerusalén, empezó a introducir esas reformas religiosas, ¿verdad?
Entonces, en síntesis, inventó otras opciones de adoración, así en 2 platos. Eso fue lo que hizo. ¿Y cuál era el gran engaño? Bueno, eso que mencionaba David, ¿verdad? El becerro, que era una imagen falsa de Dios, y que el pueblo creía que estaba adorando al Dios que los había sacado de Egipto. Entonces, pero en realidad estaban adorando a un ídolo. Entonces vimos también esa conveniencia personal de Jeroboam de poner esos becerros en lugares así como muy estratégicos en 2 extremos, en Dan y en Betel, y así los suyos, su pueblo, pues no tendría que viajar lejos para ir a adorar. Otro cambio radical entonces que vimos y estratégico fue cambiar el calendario bíblico. Se inventó una nueva fiesta para eso, para que no tuvieran que peregrinar hasta Jerusalén 3 veces al año. Y entonces ahora pues tenían su propia fiesta, su propia fiesta local. Y con eso se garantizaba ya que el pueblo no tuviera que viajar hasta el templo de Jerusalén. Entonces, bueno, este nuevo sistema de adoración en el norte fue lo que hizo que se fuera convirtiendo poco a poco a la casa de Israel en una nación muy ya, ¿cómo decir? Que se fue como alejando, ¿verdad? De las raíces y de las costumbres hebreas instruidas por Dios en la ley. Y vean qué fuerte esto, porque los levitas que estaban en el norte fueron excluidos por Jeroboam y entonces tuvieron que huir al sur. Y la gente del pueblo del norte, entonces a partir de ahora empezó a ser instruidos, entre comillas, ¿verdad? Por nuevos sacerdotes que no eran de la línea de Leví. Y entonces imagínense qué tipo de instrucción podían recibir de parte de sacerdotes que no eran llamados por Dios, Don que Carlos, eran sacerdotes. ¿Sí? es muy asombroso, yo no sé, asustador o no sé qué palabra usar, ver que cómo era el corazón de Jeroboam, ¿verdad? Porque como usted dijo, él era inseguro, pero no sé, a mí me asusta incluso el tipo ¿cómo decirlo? Como dice usted, lo que él puede llegar a hacer en beneficio propio, ¿verdad? Sin importar lo demás, porque al menos Roboam, también por la influencia de todo lo que hablamos el domingo, ¿verdad? Que tenía el templo, tenía los sacerdotes, tenía gente creyente ahí entre el pueblo. Él duró 3 años aún bien, y 3 años no es mucho tiempo tampoco, pero el hecho que desde el principio Jeroboam instruyera tanto y como este que pusiera tan fácil que el pueblo adorara a otros dioses, uy, qué pecado más grave, eso es tan grave. Sí, claro, por supuesto, vean vean qué imagen hay que visualizar, por ejemplo, a estos sacerdotes que yo insisto en señalarlos así entre comillas, estos sacerdotes que estaban sirviendo al rey y a los becerros de oro. Eso era lo que estaban sirviendo, no estaban sirviendo a Dios. Entonces, claro que eso asusta, eso asombra, definitivamente. Bueno, ahora vamos a pasar a Primera de Reyes, capítulo 13. Don Carlos. Sí, Joan. Sí, nada más como complemento, de verdad que él hizo toda una fiesta conforme a lo que él quiso, porque lo que Dios había mandado era celebrar en el mes séptimo, y él hizo la celebración en el mes octavo. El mes séptimo era la fiesta de los tabernáculos, creo que era en esa fecha.
Entonces él pues, se puso a adorar en lugares donde no había mandado Dios. Todo lo hizo, lo cambió, absolutamente todo. Entonces, tanto en el lugar, más los objetos a los que adoraron, que fueron los becerros, y en una fecha diferente a la que Dios les había estipulado, ¿verdad? Entonces, qué cuidado tenemos que tener, ¿verdad? Aún en nuestros días de seguir leyes de hombres más que leyes de Dios, ¿verdad? La Exacto, instrucción de Dios. exacto, sí, porque prácticamente eso fue lo que hizo, ¿verdad? Así, en forma osada, ¿verdad? Lo que hizo fue establecer reformas religiosas, pero es que, como decía yo, ¿quién era él? ¿Cómo se atrevía a enfrentarse a Dios en ese sentido, verdad? Bueno, vamos a leer el capítulo 13 y yo quiero dividirlo. Bueno, aprovechando, le voy a pedir a Joan si puede leer del capítulo 13 los versículos del 1 al 10 y seguidamente continuar del 11 al 22 con David. Y le voy a pedir a María Rosa si puede leer del 23 al 34. Entonces, Joan, capítulo 13 del 1 al 10, David del 11 al 22 y María Rosa del 23 al 34, si me hacen el favor. Con mucho gusto. Primera de Reyes, 13, del 1 al 10. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar el incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Gracias. Ahora, David. Ok, hasta el 22 me dijo, ¿verdad? Del 11 al 22, sí. Ok.
Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Ajá, gracias. Ahora, María Rosa, del 23 al 34, si me das el favor. Con mucho gusto. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon, diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos del pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra.
Ajá, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces vean todo lo que ha sucedido aquí, ¿verdad? Bueno, primeramente vemos aquí a un profeta anónimo, ¿verdad? Porque no se menciona su nombre, solo lo único que se consigna ahí es un varón de Dios. Y vamos a ver que este varón de Dios profetiza contra un altar, ¿verdad? Casi que lo personifica porque se dirige al altar. Y este varón de Dios dice que Dios levantará un varón que acabaría con la idolatría de este reino del norte, ¿verdad? Ahí lanzó una profecía. Y vamos a ver, voy a leer nuevamente los versículos 1 al 4. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la señal que él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Entonces, bueno, hermanos, aquí vemos a Jeroboam disponiéndose a realizar un rito idolátrico, y está en eso cuando entra en escena este varón de Dios, este profeta del cual no se dice su nombre, y empieza a profetizar contra el altar de Jeroboam. Y entonces le dice que Dios levantará un varón. Vean qué interesante que incluso da el nombre de ese varón, de ese que va a ser Josías. Este rey Josías será el que cumplirá esa sentencia de Dios. Lo interesante de todo esto es que menciona a este rey que ni siquiera ha nacido, ¿verdad? Y lo menciona por su nombre, Josías. Él ni siquiera había nacido, pero iba a ser el rey que iba a eliminar los santuarios y los objetos de culto idolátrico de este reino. Entonces, Josías iba a hacer esta gran obra, que era quitar la adoración falsa. Entonces, y vean incluso que fuerte es la profecía, porque dice que sobre ese mismo altar serían inmolados los sacerdotes de Jeroboam, los falsos sacerdotes de Jeroboam. Y también vean qué bonito, bueno, y qué interesante que no se queda con la sentencia esta, con la profecía, sino que anticipa, ¿verdad? Una señal ahí mismo, concretamente, y esa señal era como diciendo, vean que para que crean en esta profecía, yo voy a darles una señal ahora mismo, ¿verdad? Y es que el altar se iba a quebrar e iba a ser derramada las cenizas. Vean la insolencia, o no sé cómo llamarlo, de Jeroboam, ¿verdad? Cuando este varón de Dios terminó de hablar, cuando terminó de profetizar, Jeroboam estaba tan furioso que extendió su mano, extendió su brazo, más bien, contra este varón de Dios, ordenando que lo arrestaran, probablemente para que lo mataran, ¿verdad? Pero vean lo que sucede ahí, ¿verdad? Al señalar con su dedo, con su mano, con su brazo al varón de Dios, su brazo queda paralizado en esa misma posición. Eso debió asustar mucho a Jeroboam, quedarse con el brazo paralizado.
Voy a leer del 5 al 10. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Entonces, bueno, vean, hermanos, aquí el rey, tras esta experiencia tan fea, tan impresionante de que el brazo se le paraliza, este rey implora al varón de Dios para que ruegue a Dios y para que su mano le sea restaurada. Pero vean ahí que él dice, Jeroboam le dice al varón de Dios que ruegue a tu Dios, no dice a nuestro Dios. Entonces esto es muy feo porque vean que fácilmente ya él se había enfriado con respecto a la relación con su Dios, con el verdadero Dios. Vean qué fácil le fue decir tu Dios. Y bueno, a pesar de todo, el varón ora a Dios y la mano del rey le es restaurada. Pero aquí vamos a ver también que se mete en otro problema el rey. Y es creer que a Dios se le puede comprar con plata o se le pueden pagar los favores, ¿verdad? Vieron ustedes ahí que el rey lo invita a su casa para recompensarlo. Pero bueno, también vimos que el varón de Dios no va a ceder, ¿verdad? No va a comprometer su testimonio, su conducta, y no se va a mezclar con la idolatría y con la maldad. Y eso, pues, dice mucho de este varón de Dios, ¿verdad? Él no se va a contaminar. Bueno, y también aquí tenemos una aplicación, ¿verdad? Porque muchos hoy día están dispuestos a eso, a muy fácilmente comprometer su testimonio, ¿verdad? Esto lo vemos incluso en algunos círculos cristianos, pero bueno, esto nos mueve, ¿verdad? Reflexión, debemos estar muy bien definidos en este aspecto de resistir la maldad, ¿verdad? Estos son días malos, como dice la palabra, estos días que estamos viviendo, y debemos resistir. Bueno, entonces vimos entonces que aquí que el profeta no estaba dispuesto a compartir con el rey en su palacio, ni no estaba dispuesto a recibir ningún tipo de recompensa del rey, y se regresó y lo hizo por otro camino distinto al que había llegado. Entonces vemos que hasta ahora ha actuado muy bien este varón de Dios, hizo bien en todo lo que actuó, pero lamentablemente vamos a ver aquí un poco de fragilidad en este varón de Dios. Vamos a ver cómo se le sale un poco aquí la humanidad, y vamos a ver que tristemente tiene un fin trágico. Y voy a leer del 11 al 30. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo:
¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó al profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Bueno, hasta el 30. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío, era hasta ahí. Bueno, entonces vean qué triste que este varón de Dios, este profeta, no. Aquí, ¿cuál fue el error de este profeta, de este varón de Dios? Realmente no haber usado de discernimiento, ¿verdad? No haber ejercido discernimiento para detectar la mentira, porque vimos ahí que decía así muy claramente que lo que le dijo era una mentira. Él no era realmente un profeta, y este viejo, y ningún ángel le había hablado. Eso fue astucia de ese hombre, una mentira de este anciano, y vean que esto hizo que el varón de Dios desobedeciera. Entonces, bueno, también aquí aquí uno esperaría como que la experiencia que tuvo Jeroboam con el varón de Dios le hubiera hecho cambiar, ¿verdad? El hecho de que su mano se le había secado y que se le había paralizado, y que a través de la oración que hizo el varón se le sanó otra vez, pues esta experiencia realmente era como para que Jeroboam recapacitara, pero realmente él no cambió, como dice ahí, no se volvió de sus malos caminos. Entonces, esto realmente nos pone ante una situación que
que podemos ver muy a menudo, ¿verdad? En las iglesias, cuando algunas iglesias se involucran en prácticas que son realmente inadecuadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que últimamente estamos viendo en muchas iglesias? Yo, por ejemplo, ahí en internet he visto cómo se ha metido la música que no tiene nada que ver con adoración a Dios, ¿verdad? Es una música, por decirlo menos, mundana, ¿verdad? Pero va mucho más que eso, porque yo creo que es música como sacrílega, ¿verdad? Entonces, ¿cómo todo esto compromete el testimonio de las personas y de las iglesias, ¿verdad? Porque todo esto sencillamente va contra la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son iglesias que quieren que como modernizarse tal vez, y entonces adoptan cosas que al final terminan siendo totalmente irreverentes. Y es lo que estaba haciendo Jeroboam, ¿verdad? Estaba quemando incienso a ídolos. Es que vean, de verdad que es muy fuerte. Y eso es precisamente lo que se está haciendo hoy en muchas iglesias, ¿verdad? Se está quemando incienso idolátrico, ¿verdad? Muchas prácticas son como eso, como incienso, pero que es realmente nauseabundo para Dios. Y pues de verdad que en los tiempos de Jeroboam y en nuestros tiempos, los verdaderos hombres de Dios se caracterizan por resistir a todo ese tipo de cosas, por resistir a la maldad. Y verdaderamente qué lástima que Jeroboam no haya hecho eso, ¿verdad? Que Jeroboam no haya tenido esa capacidad o esa determinación para resistir a la maldad. Ahora, en cuanto a nosotros, lo que toca a nosotros, pues debemos preguntarnos si realmente nosotros estamos resistiendo la maldad, porque la maldad es algo a lo que nos invita el mundo, ¿verdad? Entonces, el cuidado que debemos tener. Bueno, hermanos, ahora yo nada más quiero reforzar algunas cosas de lo que hemos visto, ¿verdad? Y podemos decir que Dios está observando cada acción de los hombres y la está registrando, por decirlo así, como en un libro, ¿verdad? Y vimos ahí cómo el culto de Jeroboam se estaba desarrollando así, muy normalmente, cuando de repente aparece una persona que no es invitada, no ha sido invitada al culto, y les interrumpe este acto de adoración. Vimos entonces que había un mensaje por parte del varón de Dios, un mensaje que el rey Jeroboam debía escuchar. Y Dios le da una profecía, y no solo la profecía, sino una señal instantánea en ese mismo momento de que esa profecía verdaderamente se cumpliría, aunque fuera muchos años después, pero esa profecía contra la idolatría se cumpliría sí o sí, ¿verdad? Y vimos que la profecía habla de un descendiente del linaje de David, y como ya lo mencioné, hasta se da el nombre, que es Josías. Él sería el encargado de exterminar por decirlo así, los promotores de la idolatría de ese lugar, ¿verdad? Y esa profecía cumplida no la vamos a leer ahora, pero eso está en Segunda de Reyes, en el capítulo 23, y esa profecía se cumpliría 300 y pico de años después, ¿verdad? Así que, como decía, ni siquiera Josías había nacido, y sin embargo ya se le mencionaba por el nombre. Esta señal que hace este varón de Dios definitivamente fue un golpe al orgullo de Jeroboam, ¿verdad? Él ahí quemando incienso, inaugurando todas estas obras idolátricas, y aparece alguien que le dice que su sistema
religioso va a ser destruido. Y por eso es que le da esta señal. Que el altar sería quebrado y eso, como vimos, sucede en ese mismo momento. Vimos entonces que ante la amenaza, lo que hace este hombre, Jeroboam, es ordenar que lo detengan, que lo capturen y el brazo de este hombre queda paralizado. Entonces, enseñanza. Bueno, Dios es nuestra autoridad. Dios es la autoridad suprema. No tenemos que cuestionarnos eso para nada, ¿verdad? Y si Él es nuestra autoridad suprema, ¿qué nos queda a nosotros? Someternos a ella, ¿verdad? Y someternos no con tristeza, someternos con alegría porque sabemos que es para nuestro bien. Entonces, nunca debemos resistir al Dios Todopoderoso. Y también otra cosa importantísima, cuidado con aquellos que nos apuntan con el dedo, ¿verdad? A nosotros como siervos de Dios, ¿verdad? Qué peligroso. Y como mencionaba antes, a veces en las iglesias se da eso, ¿verdad? Ese señalar al pastor o señalar a personas y por parte de personas con malas intenciones, ¿verdad? Que más bien van a hacer que más bien llegan a hacer la guerra. Entonces tener en cuenta eso, ¿verdad? Y es interesante, ¿verdad? Aquí cuando Dios le paraliza el brazo, es como diciéndole Dios a este hombre, bueno, que quieres seguir señalando a mi siervo para que te paralice la otra mano. Entonces, bueno, vemos que se cumple esa señal. Y también vemos, bueno, que la profecía de que la profecía se cumple, ¿verdad? Al final, esta profecía de el sistema religioso que había implantado este hombre sería derrocada y esto se cumpliría inevitablemente. Vimos entonces la reacción de Jeroboam, que ya lo comentamos un poco, que es, y a mí me llamó mucho la atención cuando Jeroboam se refiere a Dios como tu Dios, porque a mí me impresionó mucho eso, de verdad, porque deja ver que ya Jeroboam se había apartado de Dios y en una forma consciente. Y entonces, y vemos ahí que a pesar de eso, Dios aún le responde con misericordia, ¿verdad? Porque recuerden que le restauró el brazo. Y eso podría interpretarse como una oportunidad que Dios le estaba dando a Jeroboam para arrepentirse. Y una muestra de lo que Dios podía seguir haciendo en Jeroboam si Jeroboam fuera obediente, ¿verdad? Pero no, vemos más bien a un rey desafiante, un rey que ya había endurecido su corazón. Qué triste, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Bueno, podemos decir que Dios a veces estorba nuestras idolatrías con el propósito de que volvamos a Él. Y por eso el Señor empieza a trabajar en nuestros corazones para que no nos desviemos de Él, ¿verdad? Porque nos hacemos nuestros propios becerros de oro, ¿verdad? Como decían antes, y le ofrecemos incienso. Y el Señor entonces, lógicamente no quiere eso para nosotros y es cuando Él, como en este caso Jeroboam, estorba estas idolatrías, pero Jeroboam no surtió efecto, lamentablemente. Entonces, ¿por qué? Porque ese mensaje que pudo ser la esperanza de Jeroboam, ese mensaje
de parte de Dios fue menospreciado por este rey. Así que no menospreciemos los tratos que tiene Dios con nosotros. La otra cosa también importante es que este rey Jeroboam queda agradecido con el hombre de Dios por haberle restaurado la mano, el brazo, y le ofrece una recompensa, ¿verdad? Pero como dijimos, ya sabemos que a Dios no lo impresiona nada, ¿verdad? Él es el dueño del oro y la plata y no se le recompensa con dinero ni con nada. Esto en realidad fue una jactancia, una insolencia de parte de Jeroboam, porque cuando un hombre se ampara a sus riquezas, a su poder, cree que puede comprarlo todo, ¿verdad? Pero no es así. Y por otra parte, vemos que el varón de Dios, todo lo contrario de Jeroboam, este varón de Dios tomó con toda seriedad la palabra del Señor, ¿verdad? Porque vean que le dice que ni aunque me dieras la mitad de tu casa, ¿verdad? La mitad de tu reino. Y este varón de Dios le recalca las directrices que Dios le ha dado, se lo hace ver muy claramente, y por eso es que vemos en este varón de Dios una gran decisión, una gran determinación de ajustarse a lo que Dios le había ordenado. Podría ser, no sé, que este ofrecimiento fuera tentador, ¿verdad? Tomando en cuenta que había sido un viaje largo, que este varón de Dios estaba cansado, porque efectivamente, si vemos más adelante, lo encontramos tomando sombra bajo un árbol. Entonces, eso nos da una señal de que estaba cansado efectivamente, ¿verdad? Y entonces, y un viaje largo, como dijimos, pues todo esto hace pensar que el ofrecimiento pues podría haber sido tentador. Sin embargo, este hombre no sucumbió. Él cumplió con la encomienda de Dios y no cayó, ¿verdad? Por lo menos en la primera vez. Él tenía tan claro esto, ¿verdad? Este varón de Dios tenía tan claro el mensaje que se lo repite al rey, ¿verdad? Esto de no beber agua y no comer pan. A mí me parece que esto de no beber agua y no comer pan era como una especie de dicho entre el pueblo de Israel, ¿verdad? Que era como que Dios le estaba diciendo, es que no le debes recibir, pero ni un vaso de agua. Pero bueno, también tenemos que tomar en cuenta que en esa tentación nosotros podemos caer, ¿verdad? Y cuando empezamos a caer en ese tipo de tentaciones, y cuando empezamos a pensar que tal vez no sea tan malo lo que estamos pensando o lo que nos están proponiendo, tal vez ya empecemos a pensar, bueno, pero ¿qué tiene de malo eso? Y ahí le vamos dando vuelta al asunto y vamos al final a caer en franca desobediencia. Entonces, bueno, hemos visto aquí tres cosas, ¿verdad? El rey fue reprendido por su desobediencia al levantar altares idolátricos. También vimos que el rey tiene en poco la palabra de Dios, ¿verdad? Ni siquiera lo hizo cambiar de actitud. A diferencia del varón de Dios que sí tomó la palabra de Dios en serio, ¿verdad? Obedeció al 100%. Incluso hasta regresó por otro camino distinto, ¿verdad? Al que había llegado. Ahora, también vimos que lamentablemente la situación va a cambiar porque nos encontramos en la lectura con un viejo profeta
entre comillas, ¿verdad? Que vivía en Betel. Y si vivía en Betel, ¿qué podemos concluir? Era un sitio donde se estaba adorando ídolos. Entonces, ¿qué clase de profeta podría ser, verdad? Y vimos que los hijos de este hombre le cuentan lo que ha pasado, ¿verdad? Pero también nos preguntamos, bueno, ¿cómo saben los hijos de este hombre lo que ha pasado con respecto a esto de la profecía que llegó un varón de Dios, profetizó y dio incluso una señal de que el altar se quebraría? ¿Cómo saben los hijos todo esto? Probablemente ellos estaban ahí adorando también. Entonces, de esa forma se enteraron y llegaron con el cuento al papá. También llama la atención cuál pudo haber sido la intención de este hombre viejo, de este profeta, de ir tras el varón de Dios. ¿Cuál era la intención de alcanzarlo? Eso queda ahí, ¿verdad? Un poquito en el aire, aunque se puede ir poco a poco entendiendo un poco las razones, valga la redundancia. Vimos que este hombre, bueno, estaba cansado y recibe una oferta de hospitalidad por este viejo profeta. Como decía, pues la intención no está muy clara, la intención de este hombre por invitarlo a su casa a comer, no está muy clara. Pero yo pensaba en cuanto a esto, a mí se me ocurría que, bueno, es lo que sentí, pero que lo relacionaba con el modo de actuar del diablo, ¿verdad? Que es entrampar, hacer caer al creyente, y sobre todo cuando lo encuentra en situación vulnerable, ¿verdad? Vimos que efectivamente el varón de Dios estaba cansado, estaba sentado bajo un árbol, ¿verdad? Tomando sombra, y pues como que era una situación propicia para la tentación. Entonces lo encuentra en esa situación y lo invita. Sin embargo, bueno, a pesar de que este varón de Dios tenía tan claro el mensaje que Dios le había dicho, él no podía olvidar así tan fácilmente lo que Dios había dicho, y inicialmente le dice que no puede ir con él. Pero vemos aquí ese espíritu engañador, ¿verdad? El enemigo espiritual de nuestras almas, de verdad como que no se rinde fácilmente. Entonces, muchas veces, tristemente, las mentiras de nuestro enemigo espiritual son eficaces, y entonces nos dejamos atrapar por esas mentiras. Y no sé si ustedes se fijaron que dice ahí que le habló mintiendo, ¿verdad? O sea, le mintió este viejo profeta al varón de Dios. Y esa es una característica del diablo, ¿verdad? Él es mentiroso. Vean, ¿verdad? Que le dijo, bueno, pero yo también soy profeta y Dios me ha hablado por medio de un ángel. Así que no tiene nada malo que vayas a mi casa a comer. Qué cuidado, ¿verdad? Entonces, porque la palabra de Dios definitivamente tiene que tener preeminencia por sobre cualquier otra propuesta que se nos haga. Y aquí, lamentablemente, lo que estamos viendo es que este varón de Dios realmente lo que hizo fue bajar la guardia ya en ese momento. Y cuando le dijo que era profeta, pues
posiblemente él se lo creyó y cayó en la trampa, ¿verdad? Pero debió haber tenido discernimiento porque le estaba diciendo algo totalmente diferente a lo que Dios le había dicho. Entonces, bueno, lamentablemente eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Tal vez se aprovechó del hambre, del cansancio, y tras de eso le miente diciendo que es profeta. Entonces, cuidado, ¿verdad? Con tantos que dicen, el Señor me dijo, el Señor me reveló en sueños, yo siento de Dios, que tal cosa, ¿verdad? Qué peligroso porque a este varón de Dios le pasó lo mismo que a Adán y Eva, ¿verdad? Que Dios le dijo, no comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y el diablo le dijo, no, sí, claro que pueden. Es lo mismo, ¿verdad? Aquí fue engañado este varón de Dios. Entonces tengamos claro también eso, ¿verdad? Hay personas que son utilizadas por el diablo. Entonces tengamos presente que el diablo está para eso, para engañar. Está en el mundo para poner trampa, para confundir. Y entonces eso nos llama a recordar que debemos hacer uso de el discernimiento espiritual. Debemos, por decirlo así, medir todo lo que se nos dice con la palabra de Dios. Y bueno, lamentablemente el desenlace es muy triste, ¿verdad? Porque este varón de Dios se tragó la mentira y terminó desobedeciendo por el engaño y por no tener discernimiento. Aplicando un poco también, podemos decir que hoy día hay muchas voces, ¿verdad? A las que le hemos atribuido autoridad. Yo insisto mucho en algo porque a mí me impresiona mucho y por eso es que lo menciono muy a menudo, y es, digamos, las ideologías, esta ideología de género y todo, es una voz que nos está hablando por parlante, ¿verdad? Constantemente. Y cómo está cayendo gente en esto. Y qué difícil porque ponen a la persona entre la espada y la pared. Si usted no acepta esto, usted es un retrógrado. Entonces mucha gente incluso por eso está aceptando cosas que a todas luces no son compatibles con la palabra de Dios. Y bueno, esto en realidad lo que podemos ver en estas personas es que son lobos con piel de oveja. Entonces, qué peligroso, ¿verdad? En internet yo encuentro muchísimo a estos falsos predicadores y a mí a veces me dan ganas de mencionar nombres porque las cosas que dicen son terribles. Por ejemplo, este predicador Cash Luna es un caso, bueno, terrible. Y lo peor es que hablan como si lo que dijeran fuera palabra de Dios. Yo de verdad he escuchado cada cosa y he escuchado a la gente decir amén a cada barrabasada que se queda uno de verdad asustado. Bueno, entonces este varón de Dios fue fiel en la oferta del rey. Quizás otros habrían aceptado la oferta del rey, porque se acuerdan de Balaam. Balaam estaba deseoso de aceptar las dádivas de adivinación. No lo hizo porque Dios no se lo permitió, pero a él se le iban las manos, ¿verdad? Y sin embargo, este varón no, él ganó una primera batalla al diablo, ¿verdad? Pero lamentablemente la segunda batalla la perdió. Nosotros debemos seguir batallando porque, como decía, el diablo no se rinde. Él va a buscar otras formas de hacernos caer. Y vean que este varón de Dios empezó con determinación, ¿verdad? Pero en el camino, pues, parece que perdió las fuerzas. Y luego vean en el
en los versículos 20 y 22. Dice, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. Bueno, pero eso se lo está diciendo el propio hombre que lo hizo incurrir en error. El propio hombre que lo invitó ahora le está diciendo esto, ¿verdad? Las consecuencias. Entonces, yo lo que veía ahí era como el diablo avergonzando a la persona después de que lo ha hecho caer, ¿verdad? Después de que le ha tendido la trampa y la persona ha caído, entonces el diablo lo avergüenza. Entonces es bastante triste porque uno podría decir, pero bueno, si es que sí obedeció el primer mandato, pero definitivamente el punto es que desobedeció algo que ya estaba claramente establecido por Dios. Él sabía que debía mantener intacto el mensaje original de Dios, que era no compartir con la idolatría. Y ese fue el error, ¿verdad? Jeroboam debió arrepentirse, al igual que el varón de Dios, pero bueno, aquí vemos que definitivamente no pasó. En cuanto al rey, vimos que actuó con total rebeldía, ¿verdad? Que estableció lugares de culto, que levantó altares, que fabricó los famosos becerros, los ídolos, y que menospreció la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que amenazó a un hijo de Dios. Entonces vemos qué triste, ¿verdad? Porque el varón de Dios empezó bien, pero le faltó firmeza y aceptó la invitación de un desconocido. Vean que hasta a mí me llamaba la atención porque, digo yo, hasta en esto hay enseñanza, ¿verdad? La invitación de un desconocido. Y luego en el versículo 23 a mí también me llamó mucho la atención porque dice, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Vean aquí cómo este viejo, así que lo hizo caer, lo despide, como diciendo, bueno, vete ya, ¿verdad? Así que lo hizo caer, lo despide, porque dice ahí que él mismo, este hombre viejo, le ensilló el asno. Y bueno, ya vimos las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias nos hicieron esperar. También veamos detalles interesantes. Dice ahí que el león, bueno, lo mató, pero no se lo comió, ¿verdad? Y es curioso porque los leones matan para comer. Aquí nada más el león lo mata de un zarpazo, pero no se lo come. Es como si Dios le hubiera cerrado la boca al león, ¿verdad? Y este es precisamente el mensaje que le debía llegar al viejo profeta. El hecho de que no había sido comido por el león. Fue como Dios dándole dignidad a este varón de Dios. Pero bueno, la pregunta aquí es si valió la pena, ¿verdad? Por una invitación, por un banquete, podríamos decir, por un plato de lentejas, ¿verdad? Y ese es precisamente el sabor amargo del pecado, ¿verdad? Y bueno, en los versículos 24 al 28 vemos el precio de la desobediencia, ya lo leímos.
Ahí vimos que se riega la bola en la ciudad de que hay un hombre muerto a causa de un león, que este león está junto al cuerpo, pero no se lo come. Y entonces el viejo profeta sospecha que puede ser el varón de Dios y quiere corroborarlo personalmente. Y va y se da cuenta que sí, efectivamente es el varón de Dios. Entonces da instrucciones a sus hijos para que cuando él muera, lo entierren con él. Ahora uno se pregunta por qué. Y lo vamos a ver en el versículo 32, que dice: con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuesen los sacerdotes de los lugares altos. Realmente, ¿por qué fue? ¿Por qué es que este hombre quiere que lo entierren junto al varón de Dios? Bueno, porque sabía que lo que el varón de Dios había dicho era palabra de Dios, que era verdad de Dios y que se cumpliría. Entonces cayó en cuenta de que el pecado de Jeroboam y del pueblo era muy grande, y entonces él no quería ser enterrado con gente idólatra. Y por eso es que también ahí llama la atención cuando dice: ay, hermano mío, ¿verdad? Parece como que sintió culpa por la muerte prematura de este varón de Dios. Bueno, entonces, hermanos, hay mucho que sacar de estas lecturas que hemos hecho, ¿verdad? Una muy obvia es que debemos tomar en serio la palabra de Dios. Y vean, por ejemplo, que el altar quebrado fue una señal clarísima, ¿verdad? Y que se cumplió en forma literal ante los ojos de Jeroboam. Pero incluso esta señal tan impactante no lo fue tanto para Jeroboam. Jeroboam no se impresionó mucho de esto. Y también vimos que a pesar de la misericordia que tuvo Dios al restaurarle el brazo, el rey no se volvió de su mal camino, como lo dice ahí la palabra. A pesar de esto, el rey en ningún momento se volvió de su mal camino. Entonces, bueno, también vimos, y eso es importante, creo que vimos ahí reflejado un espíritu de mentira que lo indujo al varón de Dios a desobedecer la palabra, y luego vimos cómo este viejo profeta le anunció juicio venidero, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre que Dios nos da a conocer su voluntad, no debemos dejar que ningún pensamiento posterior lo vaya a poner en duda, ¿verdad? Si el varón de Dios hubiera estado más cerca de Dios, hubiera sabido que la única posición correcta es no alterar digamos, el mandato original de Dios, ¿verdad? Pero bueno, entonces, hermanos, aquí, como les decía, hay mucha enseñanza que sacar, y yo espero que con lo que hemos visto, pues, nos deje al menos motivo de reflexión sobre este tema. Entonces, hermanos, este ha sido el estudio, y que el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, muchas gracias, don Carlos. De verdad que esto es una